Hola, muy buenos días, les saludo, soy Luz Calvario y en este momento vamos a dar inicio a nuestra Open Class correspondiente a la semana número 4. Les voy a compartir el plan de clase. Bueno, semana número 4, tema organización. El resultado del aprendizaje es describir el propósito de la organización empresarial, identificar las etapas, estructuras técnicas de la organización, explicar cómo se organizan los cargos y las funciones administrativas de una empresa, reconocer la importancia de la organización empresarial mediante la descripción de sus estructuras y técnicas de organización. La pregunta con la que hemos estado trabajando en esta semana número 4 es, ¿cómo la organización estructura las actividades y funciones de la empresa? En la actividad que tenemos para puntuación adicional, dice así: presenta la estructura organizacional de la empresa Nike e identifica en ella los temas estudiados. Esta actividad deberás entregarla en formato UTEL y colocarla en el apartado de Open Class semana 4. Y aquí les comparto, compañeros, lo que es el registro de la asistencia de la semana número 4, que enseguida se las colocaré en el chat. Y con esto tenemos pues los elementos para poder participar en la clase y obviamente beneficiarse con la puntuación adicional. Estoy ahorita en este momento, permítame, ya está. Ya se encuentra aquí en el chat la liga y vamos a dar inicio a nuestro tema. Vamos directamente a la presentación, pero antes les quiero comentar que precisamente lo que estamos viendo en la computadora es un mapa conceptual acerca de la organización. La organización representa la forma en cómo la empresa determina cuáles son las actividades y funciones para el logro de sus objetivos. Simplifica, en teoría, esta estructura debe simplificar el trabajo, definir los procesos, establecer la dinámica de comunicación y autoridad, optimizando los recursos. Este proceso de organización requiere una clasificación de lo que es el trabajo, atendiendo a la jerarquía, departamentalización y descripción de funciones. A través de esto y utilizando técnicas de organización en donde se especifica las actividades y se normalizan precisamente estas en función de que todas aquellas personas que ingresen a la organización puedan conocer exactamente cuáles son las actividades que se han diseñado para el puesto que va a ocupar. Entonces, esto sería solamente como introducción y vamos a la presentación directamente. Atendiendo a la presentación, vamos a abrir nuestra presentación, permítanme un segundo. Pues determinar y reconocer esta importancia de la organización nos va a permitir que se genere precisamente un orden en el proceso organizacional. ¿Con qué o quiénes se va a iniciar determinado proceso? ¿Con qué o quiénes se va a llevar a cabo las actividades? Y empezamos. Primero que nada, recordemos que nos encontramos en la asignatura Principios y Perspectivas de la Organización y dentro de este tema hemos estudiado esa secuencia de etapas y de pasos que permiten al gerente, al director, reconocer cuáles son las actividades a realizar para lograr precisamente los objetivos. Listo. Permítame un segundo, es que no sé por qué no se muestra, pero enseguida lo modifico. Un segundo, por favor. Voy a observar. Ok. Entonces, ya me reconoció. Permítame un segundo, déjeme regresarme. Listo. La organización es la segunda etapa. La semana pasada estudiamos la planeación y se entiende por organización al diseño y a la forma en cómo se observa o se visualiza la estructura,
los procesos, actividades, sistemas, métodos, procedimientos para hacer el trabajo más eficiente. Eso es la organización. Recuerden, pregunta de examen. Y dentro de esta pregunta de examen existen dos etapas en la organización. La primera es la división del trabajo y la segunda es la coordinación. Vamos a ver cada una de ellas. Nada más permítanme un segundo, por favor. Ya. Vamos. Para la división del trabajo consiste en delimitar las funciones con la finalidad de que se tenga la precisión, eficiencia y especialización. Vamos a suponer que nosotros tenemos una empresa, estamos creando nuestra empresa y en esa empresa tenemos como objeto mercantil ser una distribuidora de pan, por citar un ejemplo. Entonces, de pan tengo una serie de establecimientos donde yo les proveo el pan y ellos a su vez lo venden y bueno, son como, es como un, mientras más centro de distribución tenga o de venta o puntos de venta, yo tengo mucho mayor ingreso. Entonces, pero yo también llevo a cabo el proceso productivo del pan. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? Bueno, pues decir y escribir qué es, qué es exactamente lo que yo quiero que y cómo quiero que se haga. Por ejemplo, primero que nada tengo que llevar dos procesos. Uno, el proceso productivo del pan. Adquirir los insumos con las condiciones comerciales convenientes para la organización, tener una planeación previa de qué tipo de pan voy a hacer y en base a esa planeación previa de lo que yo voy a ofrecer, hago ahora sí la adquisición de los insumos. Ya que tengo los insumos, empiezo a organizar mi departamento de producción, quién va a amasar, quién va a hornear, quién va a decorar. Eso es otra actividad que también debo contemplar. Posterior, tengo ya mi pan terminado, mi producto terminado. ¿Quién, en dónde se va a almacenar? En lo que llegan las camionetas o el equipo que yo utilizo para distribuirlo en cada punto de venta. Una vez que ya tengo el producto terminado, es decir, el pan debidamente clasificado, obviamente debo tener claro a quién voy a distribuir y en qué momento. Primero las que quedan más lejos, o tengo dos rutas, una que se va a las que se encuentran más lejos, otra que se encuentra más cerca. Es decir, es un orden, no puedo decir, aquí está el pan, aquí está la lista y corre para que vayan a hacerlo. No se puede. Tenemos que dividir y clasificar las actividades con mucho orden, con mucha visión, para que no se repitan actividades, para que no se invierta de más, no se pierda el tiempo. Espero que esté siendo clara la explicación. No tengo alumnos, pero bueno, para los que se encuentran escuchando la grabación, espero que sea lo suficientemente clara. Y les decía, eso es la división del trabajo. Debo definir yo como organización las actividades con precisión, con especialización y con eficiencia. Yo no puedo colocar a una persona que es experta en transportar mercancía y como no vino el francesero, pues entonces lo voy a poner a hacer pan. No puedo porque él tiene una especialización y fue contratado para otro orden de actividades. ¿Por qué? Porque es lo que yo necesitaba en ese momento para ocupar ese puesto. También tenemos que existe una secuencia para poder dividir el trabajo, es decir, es una forma. ¿Cómo puedo hacer esta selección de actividades de manera eficiente? Primero que nada, dentro de mi proceso empresarial, yo debo determinar definir cuáles son mis procesos, con qué opero. Pueden ser un proceso básico, un macro proceso, o también determinadas funciones principales. Dentro de estas funciones debo definir cuáles son las más importantes, las más trascendentes. Y posterior debo clasificar las funciones ya involucrándolos en el macro proceso. Ya tengo las funciones, ya tengo los puestos, pero tengo que definir también o establecer cuál es la línea de comunicación o interrelación. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a suponer que yo, para que se lleve a cabo la producción del pan, yo tengo a un jefe de producción y él es experto en producción del pan.
Pero para que se lleve a cabo la distribución del mismo producto, yo tengo un experto en logística. Entonces, la línea de comunicación sería el jefe de producción, es decir, el que coordina a todos los que van a producir o van a participar en el proceso productivo del pan, no puede involucrarse con el de transporte o viceversa. Entonces, todos aquellos que se encuentren en el área productiva deberán reportar y están subordinados al jefe de producción, y todos aquellos que se encuentren en el área de transporte, de reclamos, quizá, deben reportarse precisamente con el de logística. Esa es la línea de comunicación. No puedes francesero decir, no, 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 yo me voy con el de logística para contarle lo que está pasando. No se puede, hay una línea de comunicación. Después tenemos que definir los microprocesos, entendiendo por ello el macroproceso en primer lugar y después el micro. ¿En qué consiste? Bueno, mi macroproceso dice que tengo lo que es la entrada, transformación y salida, que son todas las fases de un proceso. Pero de esa entrada yo estoy diciendo que se adquiere insumos de la más alta calidad. Digo, no soy experta en pan, pero me imagino que deben comprar leche, huevo, harina, mantequilla. ¿Ok? Entonces, adquirir los insumos es la parte de la entrada de de mi proceso de producción. Pero en esa entrada, al momento de adquirir la harina, no le hablo al cielo para que me traiga la harina, sino que hay actividades, es decir, el área de compras, el área de almacén y el área de producción están involucrados. El área de producción va a decir, oye, voy a hacer 1000 piezas de cuernitos o de rebanadas de mantequilla. Eso dice el departamento de producción. Y necesito tanto material, tanto insumo. Y le pasa esa relación de insumos al almacén y dice almacén, ah, ok, van a hacer esto. Déjame checo el almacén. No, que crees, nada más tenemos esta. De 100 kilos de huevo, nada más tengo 80. Ah, ok. Almacén dice, esos 20 piezas los voy a pedir a compras. Hace una requisición de compras y la turna al departamento. Compras dice, ok, para la producción de las rebanadas de mantequilla, necesito comprar 20 kilos de huevo, 10 kilos de harina. Eso es el microproceso, es decir, pertenece a un macroproceso, pero una sola parte de insumos de calidad implica la interacción de tres áreas de trabajo. Espero que esté siendo claro. Después tenemos la jerarquización. ¿Qué es la jerarquización? Vamos a ver el siguiente documento, el video, que nos habla precisamente de esta jerarquización. Un segundo, por favor. Y con esto vamos a poder establecer una relación quizá más clara de lo que estamos viendo ahorita. Recordemos los pasos, recordemos las actividades y vamos a observar este documento en video. Este documento en video que nos va obviamente permítanme, que nos va precisamente a ilustrar lo que es el tema de organización en en esta materia. Vamos entonces, permítame un segundo, estoy ahorita nada más abriendo, un poquito con problemas. Bueno, en lo que abre yo sigo. Tenemos dentro de este mismo control, tenemos la jerarquización. Ahora sí, permítanme.
Listo. Les voy a compartir pantalla, una disculpa, y vamos a escuchar lo que nos habla este documento. Si administras un negocio, usa la solución flexible de CRM de Monday.com para gestionar. Soy el Eraira. Soy la hermana Palma Reyes. Soy la hermana Ábalos Latín y somos los misioneros. Venimos de todas las partes del mundo. Hola amigos, este es un nuevo video de Conduce tu empresa. El día de hoy aprenderemos organización administrativa, conceptos, elementos, proceso y tipos. Si te gusta este contenido, no te olvides de darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. De desarrollar. Habíamos aprendido en un video anterior las 4 etapas de la administración, las cuales son denominados procesos administrativos. Estas son planeación, organización, dirección y control. Si aún no lo has visto, te invito a verlo para tener un panorama más claro de lo que aprenderemos hoy. Ahora desarrollaremos concepto de organización, objetivos de la organización, principios de la organización, elementos de la organización, procesos de la organización y tipos de organización. La organización es la segunda etapa del proceso administrativo. En esta se crea un sistema organizado para lograr las metas y objetivos establecidos en la etapa de planeación. Organizar es el proceso de utilizar cualquier conjunto de recursos en una estructura que facilite la realización de planes. Tiene como resultado el ordenamiento de las partes de un todo o la división de un todo en partes ordenadas, según algún criterio o principio de clasificación. Importancia de la organización. La organización es de mucho interés en las empresas. Los motivos principales son: ayuda a lograr los objetivos planteados, ayuda a utilizar mejor los medios y recursos disponibles, ayuda a tener una mejor comprensión y comunicación entre los miembros de la empresa, evita la lentitud e ineficiencia de las actividades, reduciendo los costos e incrementando la productividad, reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos al delimitar funciones y responsabilidades. Principios de la organización. La organización se basa en principios que deben seguirse para obtener un mejor desempeño. Estas son: objetivo. Todas las actividades establecidas en la organización deben relacionarse con el objetivo y los propósitos de la empresa. La existencia de un puesto o un área solo es justificable si sirve para alcanzar realmente los objetivos. Especialización. El trabajo de una persona debe limitarse hasta donde sea posible a la ejecución de una sola actividad. Mientras más específico o menor campo de acción tenga un individuo, mayor será su eficiencia y destreza. Jerarquía. Es necesario establecer centros de autoridad de los que emane la comunicación necesaria para lograr los planes, en los cuales la autoridad y la responsabilidad fluyen desde el más alto ejecutivo hasta el más bajo nivel. Coordinación. Las unidades de una organización siempre deberán mantenerse en equilibrio. Marketing, finanzas, producción, recursos humanos, etc. Flexibilidad. La flexibilidad ayuda a cumplir con el propósito. En cada estructura se debe incorporar procedimientos y técnicas para anticipar y reaccionar ante el cambio. Elementos de la organización. Los elementos de la organización hacen posible el desarrollo de un plan de acción. Estructura. Implica el establecimiento del marco fundamental en la que opera el grupo social, ya que se establece la disposición y la afinidad de las funciones, jerarquías y las actividades necesarias para lograr los objetivos planteados. Sistematización. Todas las actividades y recursos de la empresa deben coordinarse racionalmente al fin de facilitar el trabajo y la eficiencia. Agrupación y asignación. Agrupando actividades y asignando responsabilidades favorece la especialización. Jerarquía. Origina la necesidad de establecer niveles de autoridad y responsabilidad dentro de la empresa. Simplificación de funciones. Establece los métodos más sencillos para realizar trabajos de la mejor manera posible.
Proceso de organización. El proceso de organización comprende 4 etapas principales: análisis de los objetivos y del trabajo, división del trabajo, definición de responsabilidades y autoridad, y diseño de la estructura organizacional. Análisis de los objetivos y del trabajo. Un objetivo es la situación deseada que la empresa intenta lograr. En esta etapa debe analizarse qué, cómo, cuándo y para qué se intenta lograr. Los empresarios casi siempre emplean la gestión de desempeño para tener un seguimiento de los objetivos y analizar la efectividad en general de los logros de la empresa. División del trabajo. Es la etapa por la que una tarea se divide en partes o unidades. En cada una se le atribuye a una persona o a un grupo de personas. Cada unidad realiza una parte del trabajo total que es necesaria para alcanzar los objetivos. La división del trabajo permite a las organizaciones lograr objetivos complejos, como ensamblar equipos grandes, fabricar productos en grandes cantidades y atender a diferentes clientes en distintos lugares. Definición de responsabilidades y autoridad. Una vez identificadas las unidades de trabajo, suelen definirse las responsabilidades, que son las obligaciones o deberes de las personas para realizar las tareas o actividades. El conjunto de las tareas de las que una persona se responsabiliza se denomina cargo. Después de dividir el trabajo, es necesario atribuir autoridad a las personas o unidades de trabajo. La autoridad es el derecho legal que los jefes o gerentes tienen para dirigir o gobernar el comportamiento de sus integrantes. Diseño de la estructura organizacional. La estructura organizacional señala quiénes realizan las funciones y tareas que les competen en la empresa y cómo estas personas se relacionan entre sí. La estructura organizacional considera los distintos puestos en el interior de la compañía, los cargos y las obligaciones de sus integrantes, así como la cadena de mando existente. Tipos de organización. Se tienen tipos de organización según su forma jurídica, su tamaño, sector de la economía, origen del capital o interacción de sus miembros. Según su forma jurídica. Las empresas por su forma jurídica dependen de la legislación de cada país, ya que ésta regula las formas jurídicas que pueden adoptar las empresas para el desarrollo de su actividad. La elección de su forma jurídica condicionará las actividades, las obligaciones, los derechos y las responsabilidades de la empresa. Aquí se clasifican en comanditarias, sociedad colectiva, cooperativa, unipersonal, sociedad de responsabilidad limitada y sociedad anónima. Según su tamaño. Existen diferentes criterios que se utilizan para determinar el tamaño de la empresa, como puede ser el número de empleados, el tipo de la industria, el sector de actividad, el valor anual de las ventas, etc. Sin embargo, indistintamente del criterio que se utilice, las empresas se clasifican según su tamaño en microempresa, pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa, según su actividad económica. Las empresas por tipo de actividad económica son aquellas que están clasificadas por su actividad laboral, donde se genera e intercambian productos, bienes o servicios. Según su actividad económica se clasifican en actividad del sector primario, actividad del sector secundario y actividad del sector terciario. Según el origen del capital. Las empresas, según la propiedad del capital, se refiere a si... Bueno, esto ya son temas que hemos observado y es precisamente lo que me interesaba que viéramos acerca del tema. Espérate un segundo, déjenme. Acerca del tema de la división de la organización, cómo se gesta con ellos precisamente esta forma correcta para poder terminar el diseño, la estructura, los procesos y sistemas. Estamos viendo precisamente en nuestra exposición, nada más me falta de colocarle en modo exposición, que estas etapas son determinantes para poder organizar el trabajo.
Entonces, continuando, vemos que en la jerarquización vamos a determinar quién tiene la responsabilidad, la autoridad, quién tiene la toma de decisión atendiendo a la jerarquía, es decir, al puesto que ocupe, a la cantidad de subordinados. A eso se refiere con la jerarquía. La departamentalización, por su parte, es cuando se dividen por funciones o por actividades similares específicas y que requieren que todas las especialidades o las actividades similares se combinen de forma lógica o eficiente. En esta imagen podemos determinar que todas estas personas son expertas en ventas, que todas estas personas son expertas en finanzas. A lo mejor estas son en compras. Quizá todos estos grupos es de producción y este es a lo mejor de almacén, pero de almacén de insumos, y a lo mejor esta persona es almacén de salida, y cada uno de ellos tiene la experiencia en esta actividad y coinciden con su experiencia. Entonces, precisamente la departamentalización nos va a permitir reconocer, dividir y clasificar las actividades para un mejor desempeño. También existe un proceso para llevar a cabo la departamentalización. Primero que nada, tenemos que reconocer qué se va a hacer, es decir, definir cuáles son las actividades, en este caso los procesos. Del proceso que estemos nosotros iniciando la departamentalización, tenemos que incluir cuáles son las actividades que se van a llevar a cabo en ese proceso o en esa función. Lo que decíamos, si alguien está en el área de compras, no puede involucrarse en el área de ventas, o llevo compras y ventas. Lo se puede hacer quizá por el tamaño de la organización, pero no es conveniente. Debes realizar una lista de las funciones que se llevan a cabo en esa actividad y clasificarlas por la similitud. Es decir, a lo mejor alguien en el área de compras hace o genera adquisiciones nacionales y otro de importación. Son similares, quizá de diferente impacto y alcance, pero al fin y al cabo son compras, entonces sí pudiera estar en un solo espacio. También se tiene que ordenar por la jerarquía, que es lo que hablábamos en la etapa de jerarquización. Cuando hablamos de ordenar por jerarquía, es decir, ¿quién va a tener la autoridad precisamente en ese sector de actividades? Ya una vez que tenemos definido esto, tenemos que asignar las actividades del área o departamento. Al momento de decir asignar es dar lo correspondiente, pero también decir hasta aquí. No te puedes pasar porque esto ya pertenece a otra área. Vamos a imaginar que es muy común confundirse con el área de recursos humanos. Todo es recursos humanos, pero uno se lleva a cabo de la nómina, se hace cargo de la nómina, otro de la contratación, otro de lo que es la administración de recurso humano. Quizá cuando la empresa es muy grande, ven lo que son colaboradores nacionales y colaboradores extranjeros, no sé, dependiendo. Entonces se tiene que asignar a cada uno específicamente qué es lo que tiene que hacer. Mientras más claro tengamos nuestra información en la departamentalización, vamos a tener una organización verdaderamente eficiente o totalmente confundida con una serie de conflictos por no haber realizado la definición de manera correcta. Una vez que tenemos eso, tenemos que especificar quién va a poder ver con quién determinado asunto o problema, quién es el responsable de comunicarse para ese tipo de asuntos o temas, es decir, especificar las relaciones de responsabilidad y autoridad. Y por último, establecer la línea, es decir, si yo digo que aquí está, vamos a suponer, el director, y el director trabaja directamente con el gerente, esta línea no se rompe. Si el gerente, déjeme borrar, vamos a suponer que el gerente, siendo este esquema, el gerente es él y tiene a su vez otro cargo aquí y otro cargo por acá. Entonces, esta es la línea de comunicación. No se puede modificar o cambiar porque estamos haciendo
una actividad no correcta que va a generar conflicto. Si esta persona tiene un problema o una complicación, lo que tiene que hacer es hablar con su gerente. No puede decir, no, le voy a contar al de ventas lo que está pasando, o no voy a hacer caso a ninguno de estos dos y voy a meterme a la oficina de la dirección. No se puede. ¿Por qué? Porque tenemos un campo, un área de acción perfectamente definida y para eso es la organización, el organigrama y la estructura, para definir los canales. Ahora, la estructura de la organización y departamentalización puede ser de diferentes maneras. Puede ser en forma de acuerdo a su funcionalidad, es decir, las funciones, actividades que desempeña, por producto, que son los organigramas que responden a, vamos a suponer, una automotriz, una empresa automotriz que tiene determinadas líneas de autos. Cada línea de auto es un producto, entonces alguien es el gerente y atiende solamente los productos de Nissan. Esto puede ser, para manera más clara, esas comercializadoras de autos que unos manejan Chrysler, otro Nissan, otro Toyota, y entonces está definido por productos. Alguien atiende lo que es Nissan únicamente, otro lo que es Toyota y otro lo que es Chrysler, por citar un ejemplo. Tenemos también estructura organizacional geográfica. Esta se utiliza cuando tenemos, por ejemplo, una empresa que tiene varias sucursales. Vamos a suponer Casa de Toño. A lo mejor la conozcan, compañeros. Casa de Toño tiene en el Estado de México, tiene en la Ciudad de México, tiene en Yucatán, Monterrey, Veracruz, Quintana Roo. Entonces, como tiene varios establecimientos en toda la República Mexicana, la mejor forma de administrar y controlar las actividades es hacerlo atendiendo a la geografía. Alguien será responsable de las sucursales que se encuentran en Veracruz, otros las que se encuentran en el Estado de México. ¿Por qué? Porque se organizan en base a puntos en diferentes partes de la República. Cuando hablamos de una estructura o un organigrama por clientes, vamos a poner como ejemplo Suburbia, Sears o Sambors, por citar un ejemplo. Tienen un espacio destinado a un restaurante, otra perfumería, otra ropa de damas, ropa de caballeros, infantiles, quizá un espacio para seguridad, otro para jardinería. Eso es la clasificación por cliente. Es una sola empresa, pero es una comercializadora de varios productos y entonces lo clasifica para tener un mejor control precisamente por clientes, es decir, cuál es el servicio que se ofrece y clasificarlo por el tipo de servicio o necesidad a satisfacer. Cuando nosotros estamos en un centro comercial, les digo, Liverpool, Sears, y no encontramos algo, vemos a una persona y le decimos, quizá, disculpe, el área de maternal o no, de maternidad, y te dicen, mire, al segundo piso, y ahí encuentra una persona, o la lleva, depende de la atención, directamente con la persona que se encuentra en ese apartado, en ese espacio, y es el experto, y ahí es donde se maneja, es decir, se clasifica por cliente. Por proceso, por equipo, este tipo de organigrama se da cuando la organización tiene una serie de divisiones internas que refieren procesos muy específicos y diferentes. Vamos a suponer la embotelladora Coca-Cola, que tiene varios productos. Vamos a suponer Coca-Cola, a lo mejor Jarrito, no sé, las marcas que sean. Entonces, el proceso productivo de cada uno de ellos es diferente y de tal manera se organiza precisamente para dar esa respuesta. Dentro de las secuencias, bueno, pues tenemos, permítame un segundo, dentro de las secuencias, pues tenemos precisamente la forma de organizar atendiendo a el orden en el que se llevan a cabo las actividades. Quizá tenemos una empresa fundidora y esa empresa fundidora dice, pues primero que nada llega al área de almacén de entrada y posterior se torna al área de fundición, después al área de enfriado, después al área determinada, cualquiera de las que estemos. Y esto sería el ejemplo de los organigramas, por ejemplo, tenemos dirección general, este sería de un organigrama atendiendo
a la necesidad geográfica, tenemos al director general y le reportan directores de América, de Europa y del Pacífico. Y así de cada país su sección. Tenemos la departamentalización por clientes, que es lo que les decía, la sección de juguetes, todo se encuentra claramente por producto. Bueno, pues tenemos el de refresco que tiene el apartado en su organigrama de gaseosas, tiene un gerente, después de agua mineralizada, después de saborizadas. Y ese tipo de situaciones para poner en claro. Ahora, un organigrama, por cierto, pregunta de examen, compañeros, tiene una clasificación muy específica. Para empezar, se clasifica por su objeto. Cuando hablamos de la clasificación por su objeto, nos estamos refiriendo a que pueden ser estructurales, funcionales y especiales. Cuando hablamos estructurales es que se muestra toda la estructura. Vamos a ver desde la dirección general hasta el área de mantenimiento. Y si tiene división por otros estados, igual lo vamos a ver. Las funcionales muestran las áreas, las unidades y las relaciones con los departamentos. ¿Sí? Y las especiales son aquellos que nada más destacan una característica. Vamos a suponer que vamos a una empresa y vamos al área de dirección general. Y ahí vemos un organigrama y solamente vemos el organigrama muy general de donde está la dirección general y subordinados. No viene el jefe o el gerente o el supervisor, solamente las direcciones que están realmente involucradas y que se destacan en esa sección. Cuando el organigrama se divide por área o se clasifica por área, esta puede ser general o departamental. Cuando es general, el organigrama lo vamos a ver de toda la organización. También se le conoce como carta maestra, pregunta de examen. Y cuando la clasificación es por área y nos referimos a las departamentales, solamente se observa la estructura organizacional, es decir, los puestos, la comunicación, la autoridad de un departamento o sección. Yo voy al área de ventas o de recursos humanos y ahí tengo únicamente el área de recursos humanos. Cuando hablamos de contenido, por su contenido, los organigramas se clasifican en esquemático y analítico. Cuando hablamos de esquemático, ojo, esa es una pregunta de examen, son los que solamente contienen los órganos principales. Son para el público y no tienen mayor detalle. No viene mayor información más que los puestos más importantes. Y cuando hablamos de contenido, por su contenido analítico, nos estamos refiriendo a que son más detallados y técnicos. Esta es la clasificación que tenemos por organigrama. Ahora, estamos viendo ahorita un organigrama esquemático que les decía es una pregunta de examen. Y es el que por lo general se presenta al público. Vemos al director, al asistente y los principales puestos y se acabó. No dan más información. También tenemos que dentro de este tema de la organización, compañeros y compañeras, tenemos la coordinación. ¿Qué es coordinar? Bueno, pues es la facultad de poder sincronizar todas las actividades. Y todas deben estar en sincronía para poder ser realizadas de manera oportuna. Por ejemplo, si vamos al ejemplo de nuestra panadería, si el área de compras me está pidiendo los 20 kilos de huevo, compras debe coordinarse con todos los departamentos involucrados, es decir, producción y almacén, para poder tener esta coordinación o sincronización para determinar en qué tiempo lo quiere. Si no existiera esta coordinación, al departamento de producción lo quiere exactamente para el día 25, pero para el día sábado 28, a las 10 de la mañana, porque calcula producción que en ese momento ya se acabó los 80 huevos, los 80 kilos de huevo que tiene. Entonces, si yo no hago caso y no me coordino, yo dije, bueno, pero tienen 80 kilos, no sé cuánto dure, pero se lo voy a entregar para el martes. Ahí ya no hubo coordinación y entonces ya no fue funcional la actividad. Después tenemos que existen, otro tema también del tema de la organización, modelos de organización. Pregunta de examen, ¿qué es un modelo de organización? Son diferentes tipos y sistemas de estructuras organizacionales, organigramas, que se pueden implementar o definir en una organización. La forma
y se caracteriza por la forma en que se dispone de la jerarquía. Por ejemplo, tenemos la estructura lineal militar. Yo sé que es muy largo el tema, pero tenemos aquí todo en la presentación. La estructura lineal militar se centra la autoridad en una sola persona. Vamos a ver ejemplos, no se preocupen. La estructura lineofuncional consiste en que se agrupan las funciones de acuerdo a las áreas. La estructura de staff es cuando existe un departamento que solamente asesora, pero no está contratado por la empresa. La vamos a distinguir cuando en lugar de la línea normal del organigrama, observemos líneas punteadas. Los comités. Y aquí, esta forma de estructura consiste en que se asignan funciones o proyectos a un grupo de personas que se reúnen y se comprometen para discutir y decidir qué asunto. Esta es una pregunta de examen. Multidivisional. Esta puede estar, pongamos que es una empresa que tiene muchos lugares, muchos servicios, muchos productos, y se pueden encontrar incluida en este organigrama por geográfico, por clientes, por productos a la vez, incluso por procesos. El holding es una estructura que responde a mostrar la sociedad que se constituye en diversas empresas y cómo se administra. El matricial combina cambios, muchos cambios de organización. Combina la departamentalización por proyectos o por funciones. Y por último tenemos pregunta de examen, las transnacionales o globales. Ellas son las divisiones internacionales y sucursales internacionales que tienen obviamente pues un impacto a nivel mundial. La multidivisional, les decía que está dividida en unidades, y esta unidad puede ser producto, servicio, clientes o áreas geográficas. Es una estructura grande, compleja, porque la misma organización es grande y compleja. Y aquí tenemos a la oficina central, las divisiones y las funciones interactuando. La estructura transnacional, vamos a ver la dirección corporativa, y aquí tenemos en el mismo organigrama el área de Latinoamérica y las compañías que lleva, que coordina o que controla. El área de Estados Unidos y las compañías, el área de Asia y las compañías, pero esta dirección se relaciona con todo, de manera global, se puede decir, con todos los países en los que tenga influencia esta empresa. Después tenemos, compañeros, la organización lineal, y esta se caracteriza porque la actividad de decisión se concentra en una sola persona. ¿Sí? Está concentrada en una sola persona y ella es la que toma todas las decisiones. ¿Qué sucede? Pues que la forma de operar de esta organización es muy lenta, porque este nivel no puede tomar decisión y tiene que turnarse, hacer todo un tour para que llegue al gerente general y él pueda a su vez tomar la decisión. Los tiempos se alargan, existe muy probablemente falta de comunicación y todos reportan a un solo jefe. Después tenemos la función, a ver, esta es la función lineal o militar. Tenemos la función o la organización lineo-funcional, y aquí es una combinación entre la lineal o militar, es decir, que reportan a un solo jefe, y la funcional, que es la clasificación por funciones y actividades. La de staff, como les decía, es el organigrama, son asesores por lo general, no pertenecen directamente a la organización y se identifican por esta línea punteada. Esto es una pregunta de examen. También tenemos la de por comités, es decir, aquí tenemos el comité de presupuestos y el comité de mercadotecnia. Este tipo de organización asigna asuntos administrativos a determinado grupo que se reúne, se discute y, bueno, soluciona. Pongamos, el comité de mercadotecnia, en este caso como ejemplo, está integrado por marketing y por por los departamentos involucrados y también por la subgerencia y por algunos de los colaboradores que definen en reuniones la forma de cómo se va a llevar a cabo las actividades. Es que tienen que consiguen casi todas las acciones o la mayor parte de una sola empresa. ¿Para qué? Para tener control sobre ella. Cambiar un negocio. Y de hecho hoy en día es algo muy
utilizado. Por ejemplo, tenemos al empresario, la persona que tiene pues el recurso, y aquí lo tenemos. Y él crea a su vez una sociedad, pero compra las acciones, estoy poniendo un ejemplo, de Suburbia y compra las acciones de Palacio de Hierro y de Sears, y entonces por tener mayor parte de las acciones, prácticamente él controla y toma las decisiones de todos ellos. Pero no es una empresa en sí, sino son varias empresas que, atendiendo a la propiedad de acciones, responden a un empresario. La estructura matricial, compañeros, esta es muy interesante porque incluye especialistas de diferentes partes que se unen a trabajar para algo muy específico. Evita, por lo general, bueno, tienen al personal específico, especializado, y para evitar un doble mando, se responde por lo general al director general. Pero son actividades o proyectos específicos que tienen un fin. La organización, el tema de organización en el proceso administrativo, responde a principios. Los primeros principios es la división del trabajo. Esta división, recuerden que es separar o delimitar las actividades, ¿ok? Para tener una mejor precisión. Vamos a separar quién va a hacer qué en la empresa. El otro principio es la unidad de mando. Este principio nos dice que es donde los jefes tienen perfectamente claro cuál es el nivel del que es responsable. Esta unidad presenta que debe ser incompatible con otras especialidades de los niveles jerárquicos, porque eso puede generar conflicto. Es decir, yo tengo un área de la que soy responsable y tengo un grupo de personas que conforman mi área de la cual debo responder. Tiene el principio de escalar o jerárquico, y este nos habla de que deben, a ver, voy a hacer un poquito más grande. Permítame. Listo. Que deben existir líneas muy claras y específicas para delegar, desde la dirección general en toda la organización, pasando por todos los niveles. Como les decía en el ejemplo, no porque yo no me lleve bien con mi jefe o me voy hasta la dirección para decirle que quiero un permiso para salir temprano hoy. Se debe mantener la comunicación en la línea ya autorizada en el organigrama. El principio de la amplitud o tramo de control, esta se refiere a que varias organizaciones son totalmente autónomas, es decir, toman decisiones, pero hay otras en que tiene que llegar el ejecutivo y coordinar quizás a 12 o 15 personas. ¿Cuál es la cantidad de personas que realmente se puede coordinar con éxito? Es determinar esta situación de la organización. El principio del objetivo nos dice dentro de la organización que cada una de las actividades que se lleven a cabo están relacionadas directamente con el objetivo de la organización. No podemos crear un departamento para ver si de algo me sirve después, no. Cada departamento, cada persona y cada función tiene una participación específica para el logro del objetivo general. Tenemos el otro principio que es de coordinación, y este debe proporcionar armonía, sincronización, es decir, estar en comunicación constante que permita cumplir con las actividades y los compromisos de cada puesto. Y por último, el compromiso de especialización. Y esta se refiere a los deberes que se dividen de acuerdo a cada función y organización. ¿De acuerdo? Hasta donde sea posible. La especialización de las actividades. Con esto, compañeros, estamos observando lo que son los principios de la organización. Pero también tenemos técnicas. Estas técnicas van a permitir establecer la organización de manera documentada, seria y formal. Entre las técnicas que es muy importante y que debemos tomar en cuenta es el organigrama o estructura organizacional. Y es aquí donde representamos de manera gráfica la estructura de una organización. Es decir,
No es de que yo quiera hablar con tal persona, no, sino que ahí dice que primero tengo que pasar a recepción, pues yo paso a recepción, porque es lo que dice el organigrama. Si voy a otra parte, no van a saber lo que yo necesito más que esa área en ese momento. Otra técnica son los manuales. Los manuales son documentos que seguramente hemos visto en nuestro trabajo, manual de organización, manual de procedimientos, y son documentos que se caracterizan por ser detallados y que contienen toda la información de la organización. El diagrama de flujo es la representación simbólica y gráfica de la secuencia de las actividades. Es una herramienta que nos permite, se verá en la siguiente clase, que nos permite representar en forma visual y gráfica qué actividades involucra esa actividad. Las formas. La forma es una hoja de papel en blanco, forma o formato o registro, ¿eh? Y esa forma tiene la información necesaria que se requiere para poder tener una visualización completa del puesto de la actividad o del organigrama. Formas, formato, registro. Después tenemos el análisis de puestos. Y este análisis de puestos es un documento el cual se muestra todas las actividades que se relacionan para llevar a cabo una actividad en forma eficiente. Incluye el perfil, las actividades, el orden, la comunicación, horarios, estructura, requisitos. Y la descripción de puesto es una característica o una técnica que se caracteriza, perdón, por dar pormenores de las actividades que se desempeñan. La característica de este es que es de manera impersonal. No dice luz para poder exponer, la Open Class en UTEL tiene que hacer esto, no, dice docente, procedimiento para exposición de Open Class. No sé si está siendo clara. De todos modos, compañeros y compañeras, si hay alguna duda, recuerden que me pueden enviar un mensaje. Vamos a continuar. ¿Se acuerdan que hablamos del diagrama de proceso, que es otra herramienta, y esta permite representar, aquí está un diagrama, de manera gráfica detallada, la forma en que se debe realizar la actividad. Con ella se olvida uno del tiempo muerto, y ahora qué hago, y cómo tengo, con quién tengo que llevar esto, sino que ahí te lleva la fórmula A, E, I o U de las actividades, en ese orden. Ya vimos que el manual es un documento que contiene en forma ordenada y sistemática la información. Y la actividad que vamos a hacer para los puntos adicionales es la siguiente. Describe de este organigrama, tenemos el organigrama de una empresa que se llama Grupo Salinas del 2010. Maneja holdings y otras empresas. Entonces, necesito que ustedes me expliquen. Recuerden que ya hemos quedado al inicio que un organigrama es la estrategia de la empresa. Explícame a detalle qué tipo de organigrama, a qué responde, quién está involucrado, cuál es el tramo de control. Todo lo que vimos en la exposición me describen en este organigrama, ¿de acuerdo? Y bueno, pues sería la presentación que tenemos el día de hoy planeada. Les agradezco mucho su atención y quedo atenta a cualquier duda. Les compartiré este archivo, ya que se tuvo problemas para subir en el tablero de grabación de Open Class y entonces se descargó de otra forma y se los comparto. Que se encuentren muy bien, compañeros, que tengan un excelente jueves.